Hola a todos, espero estén súper bien hoy. Hoy quería mostrarles cómo hacer estos mini balls que los realicé para decorar mi baño. Vamos a necesitar trapillo en 2 tonos y agujas de crochet de 8 milímetros, 10 milímetros y 6.5 milímetros. También utilicé un poco de pegamento para el acabado final. Para hacer el anillo mágico tomamos el trapillo alrededor de nuestra mano, pasamos el hilo por detrás, luego lo tomamos con la aguja y lo tomamos con nuestro dedo índice. Cargamos hilo y lo sacamos por el arito. En ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. De todas maneras les voy a dejar el enlace para el video donde explico cómo hacer un anillo mágico en detalle. Luego que tenemos nuestros 6 puntos, tiramos el extremo del anillo mágico para cerrarlo y vamos a hacer un deslizado en nuestro primer punto. Tomamos el hilo y lo pasamos a través del punto y del arito que tenemos cargado en nuestra aguja. Así se hace el deslizado. Para la segunda vuelta comenzamos con una cadeneta. Y vamos a hacer el primer punto bajo en ese mismo punto donde hicimos la cadeneta, donde tenemos el deslizado. Y vamos a hacer un aumento en cada punto de los siguientes, es decir, 2 puntos bajos en cada punto disponible, hasta terminar nuestro giro. Igualmente terminamos haciendo un punto deslizado o enano en nuestro primer punto. Esta que sería nuestra tercera vuelta, vamos a comenzarla igualmente con una cadeneta y un punto bajo en el mismo punto donde hicimos la cadeneta. Luego hacemos un punto bajo en el punto siguiente y en el siguiente, que sería el tercero, vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta. Un punto bajo en un punto y en el siguiente punto un aumento. Igualmente terminamos nuestra vuelta con un deslizado. Y para comenzar la cuarta vuelta comenzamos con una cadeneta. Igualmente nuestro primer punto bajo en el mismo punto. Y vamos a hacer esta vuelta con 5 puntos bajos y luego un aumento. Y repetimos esta secuencia hasta el final de nuestra vuelta. Igualmente terminamos nuestra vuelta con un punto deslizado y comenzamos la quinta vuelta con una cadeneta
Esta vuelta, que es la número 5, al igual que las 6 y las 7, van a ser un punto bajo en cada punto por todo alrededor. En la vuelta número 6 no hacemos el primer punto bajo que en el punto del deslizado, sino que simplemente hacemos un punto bajo en cada punto hasta culminar nuestra vuelta. Igualmente la vuelta número 7 vamos a hacer un punto bajo en cada punto toda la vuelta. Así nos va quedando. Para la vuelta número 8 comenzamos con una cadena y vamos a hacer 5 puntos bajos y saltamos un punto. Ahí ya tengo mis 5 puntos bajos, entonces voy a saltar un punto y el siguiente punto bajo lo voy a hacer en el que sigue. Y repito esta secuencia de 5 puntos bajos y saltarme uno hasta culminar esta vuelta. Y así queda luego de esta vuelta número 8. Ahí pueden notar los hoyitos donde nos saltamos los puntos. Para la vuelta 9, que va a ser decorativa, tomamos el trapillo del otro color y lo posicionamos. Yo lo estoy poniendo en el mismo punto donde se me acabó la vuelta. Lo quiero posicionar en el lado de afuera para ir tejiendo en sentido contrario, es decir, de afuera hacia adentro. Y simplemente lo voy alando hacia afuera con mi aguja, como se muestra, de manera de ir haciendo como unas cadenetas por el lado exterior de mi borde superior. En el punto número 11, que me va a quedar en la parte del frente del bowl, voy a tirar un poco ese arito que tengo sobre mi aguja de manera que me quede un poco más grande para simular un lacito. Y saco la aguja de allí, me meto en el siguiente punto y cargo el hilo. Una vez con el arito cargado de mi aguja, me devuelvo al punto anterior y vuelvo a cargar hilo y lo saco, repitiendo nuevamente el procedimiento para simular el otro lado del lacito. Luego continúo tejiendo las cadenetas por el lado exterior hasta terminar la vuelta. Al terminar la fila número 9, simplemente pasamos el hilo hacia adelante para hacer un nudo entre ambos hilos de color gris. Y procedemos a utilizar el pegamento para el lacito. Repetimos en ambos extremos del lazo.
Y como les dije, pasamos el hilo para el lado de adentro y vamos a hacer un nudo con el extremo final y del comienzo del hilo gris, el cual también voy a asegurar con pegamento para poderlo recortar. Y escondemos también el pedazo restante de nuestro hilo fucsia, en este caso, utilizando una aguja de 6.5 o 5.5 milímetros, que sea más pequeña que la que utilizamos para el tejido, con la finalidad de que no se nos deforme este. Bueno amigos, y eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este tutorial. Si es así, no olvides dejarme tu dedito arriba y suscribirte al canal, así como dejarme allá abajo tus comentarios y dudas. Chao, hasta la próxima.